tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Nos ponemos en marcha reflexionando sobre los fondos buitres, una vez más. Pero los fondos buitres ahora, según los proyectos de algunos de los candidatos, podrían convertirse en dueños directamente de la Argentina, no tan solo en esa banda internacional de delincuentes que roba a los países, entre los cuales está la Argentina, con la connivencia absoluta de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ni más ni menos. La banda tiene integrantes conspicuos, puede ser Clarence Thomas, puede ser Alito, el amigo de Singer, y naturalmente Singer y todos los demás integrantes de eso que llamamos genéricamente los fondos buitres. ¿Por qué decimos que se pueden quedar con la Argentina? Nicolás Lantos, estimadísimo colega del Destape, hace una reflexión que compartimos plenamente, pero nos gusta presentarla con su voz. Terminan siempre jugando para los mismos intereses que van en contra de la Argentina. Son los mismos fondos buitre que ahora Milei está diciendo que le van a prestar 60.000 millones de dólares para poder hacer la dolarización. O sea, ustedes entienden, ¿no? Cada vez que Argentina tuvo un problema con los fondos buitre, fue porque los fondos buitre buitrearon, es decir, porque compraron deuda argentina en muy malas condiciones para tratar de sacar una ganancia extraordinaria. Esta sería la primera vez que vamos directamente y le damos la joya de la abuela a los buitres. Quédenselo, muchachos, tomen. Básicamente el plan de Milei es entregarle la llave del país a los fondos buitres. Literal, Literal, es entregarle los recursos naturales, la economía, el futuro nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, a tipos que se dedican a destruir países para engrosar sus cuentas bancarias. A eso se dedica un fondo buitre. Entonces después cuando vengan a hacernos mierda, no digan, che, pero no sabía que iba a pasar esto, porque ya nos pasó 2 veces y nos va a volver a pasar si no aprendemos esa lección. Un país de inquilinato, más o menos, es decir, un no país. Esto es lo que se propondrían con la llegada de los fondos buitres, ya no solamente prestando dinero que después cobran de cualquier manera o robando a través del negociado que hacen con la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre YPF, vaca muerta y todo lo demás, sino que en forma directa estarían convirtiéndose en los administradores, en los dueños del país. Es imposible que suceda, pero es el plan, es la idea. Y si no lo hacen de una manera directa, posiblemente sea de una forma sutil, pero que permita que la Argentina sea un país absolutamente colonizado. Somos una neocolonia en toda nuestra América Latina y por supuesto a eso no escapa la Argentina en todos los comportamientos. La capital sigue estando en Washington, aunque a veces se la pueda desobedecer a esa capital, como ha sucedido en las últimas decisiones del gobierno, felizmente. Para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando mencionamos los fondos buitres, les vamos a mostrar un episodio que tiene algunos años. Van a ver a la presidenta de Liberia. Hubo un golpe de Estado. En ese golpe de Estado el desorden era absoluto y alguien de los fondos buitres llamó a una persona que conocía de Liberia y que estaba relacionada con el gobierno y le dijo, buscad los sótanos, buscad en algún lado, tiene que haber papeles de deudas de Liberia. Encontraron papeles y esos papeles fueron entregados a los buitres y luego pretendían cobrarlo. Eran muchos millones de dólares, sobre todo para un país como Liberia. Vean ustedes este reclamo, este pedido de clemencia que hace la presidenta de entonces de Liberia ante los fondos buitres para que puedan ustedes calibrar cuál es el marco de referencia de la moral, de la ética, de los sentimientos, del criterio de piedad que se tiene en los fondos buitres. Welcome to Liberia in West Africa, where 80% of the people survive on less than $1 a day. Now, these people are being told that they have to pay $28 million to a bunch of financial speculators known as vulture funds. In the 80s and 90s, Liberian warlords were chopping the country into bloody pieces, killing 1 in 10 Liberians. For some vultures, Liberia's misery was an opportunity. Today, with the end of war, things are looking up for Liberia. There's a surge in literacy. Hopes are rising, but it's all threatened by lawsuits by vultures. The president has a message for them. Look, here's a country having 2 decades of turmoil, of death and destruction, now trying to find its way back, trying to give its young people a future.
You should not be the one to become an obstacle towards the achievement of this. Have a conscience and give this country a break. Escuchemos, veamos a Javier Milei hablando con entusiasmo de los fondos buitres. Dice, quieren poner plata para dolarizar la economía en la Argentina. No queremos dolarizar, no queremos los fondos buitres, no queremos dependencia, no queremos entregar el país en medio del silencio que, por otra parte, los sectores pudientes, los sectores dominantes de la República Argentina callan ante esto y tan solo se animan a decir, como fue Clarín a decir en La Nación Más, que es un lunático, que es un demente el personaje en cuestión. Es increíble a lo que se anima Milei. ¿Lo hará? ¿Lo intentará? ¿Será capaz? Y no sabemos. Pero quien quiera hacer la prueba para saber si es cierto o no lo que dice, que lo vote entonces. La decisión de dolarizar está y no se mueve. Eso no cambió entonces. La decisión de dolarizar Eso no cambió. y no se mueve. Eso no cambió. Y los elementos para hacerla está. Digamos que el señor Melconian no encuentre el tuco, o no encuentre los fideos, o no encuentre, digamos, el plato para hacerlo, es un problema de ignorancia de él, un problema nuestro. ¿Hay tuco? ¿Hay tuco? Hay tuco, hay fideo, hay todo para hacerla. Es más, te voy a decir más. Lo interesante es que después de que di la conferencia en la Alvear hace poco, lo interesante es que ahora vienen y nos traen propuestas. Es decir, en lugar de estar llevando nosotros las propuestas, nos están haciendo propuestas a nosotros. O sea, ¿sabe qué quiere decir eso? Que la dolarización es un hecho. Los fondos de riesgo o los fondos buitre, como quieras llamarlo. Sí, exactamente. ¿Te están llamando? Sí, claro. ¿La quieren poner? O sea, claro, vienen y ellos te proponen las cosas. Te hacen la propuesta. Te llaman por teléfono y te dicen, Javier, sacá la mosqueta. Sí. Te llaman y te dicen, ahí tenés un ¿otra vez volvió? un fondo buitre. Te llaman y te dicen, quiero poner plata. Te llaman y te dicen, tenemos una propuesta y nosotros nos sentamos y hablamos y la discutimos. Vamos a ver una imagen que marca cuál es el criterio de Milei frente a los fondos buitres. Después que ustedes vieron lo que hicieron con Liberia, un país pobre, como muchos no hay, con enormes problemas desde el punto de vista social, con su gente con hambrunas, a esos no les importa nada. Fueron a buscar a los sótanos papeles, como fueron a buscar ahora de la familia Skenazi, en los sótanos del comportamiento de los Skenazi, fueron a buscar también papeles truchos, porque no tienen validez desde el punto de vista ético, y se los presentaron a los jueces norteamericanos y se pueden quedar otra vez con una fortuna de 16.000 millones de dólares. Casualmente lo mismo que le pagó el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016. Miren ustedes lo que es la imagen de Javier Milei con el dron que muestra también la convocatoria, que es escasa. La cuestión de presentarse con una motosierra y decir, vamos a ir ya directamente a Milei, cuando propone la dolarización. Si vos ganás, dice, 740.000 pesos, permítame ver, vas a ganar en realidad $1.000, dice. Va a estar todo dolarizado. Este es el propósito del personaje. Hoy ganaras 740.000 pesos. Sí. Ganarías $1.000. ¿Me lo repetís? Si vos hoy estuvieras ganando 740.000 pesos, estarías ganando $1.000. Si yo hoy ganara 350.000 pesos, estaría ganando la mitad, $500. $500. Y una pregunta, ¿los precios de las cosas en qué van a ser? ¿En dólares también? Sí, todo en dólares. Queda todo dolarizado. Lo que ha conseguido Milei es una confusión total. Hemos visto gente que piensa que porque gana 100.000 pesos va a ganar $100.000. Hace ahora alguna precisión. Pues es tarde, la gente ha entendido cualquier cosa. Un votante de Milei es alguien que ha entendido cualquier cosa, porque de otra manera, racionalmente, no hay forma de llegar a apoyar a los personajes de la ultraderecha y no solo Milei, porque estamos hablando mucho de Milei, pero Patricia Bullrich ya demostró que fue peor y que puede serlo todavía mucho más Milei, que por ahora es alguien que habla y no sabemos exactamente hasta dónde es capaz de llegar. En cambio, sí lo sabemos de Bullrich. Pero volvamos a los fondos buitres, a lo que significa quedar en manos de los buitres. Miren ustedes hasta dónde ha llegado el tema, que en La Nación Más están pensando que efectivamente han tomado contactos, que hay tratativas entre Milei y los fondos buitres. 3 fondos de inversión, Algunos de alto riesgo. Son fondos de alto riesgo. Una alta fuente de uno de estos 3 fondos de inversión de alto riesgo me cuenta
que se juntaron con alguien muy importante del entorno de Javier Milei, del entorno económico, ¿no? Sí. Hablamos de eso. Pero además tenemos graves problemas en otros órdenes, pensando en un futuro con Milei. La soberanía, eso te lo voy a deber, no existirá. El sentido patriótico, ¿y para qué? Si estamos en un mundo muy globalizado, en el cual queda un poco difuso todo lo que sea la territorialidad, etcétera, la nación. Porque miren ustedes lo que dice Mondino, lo que dice Milei, lo que dice Mondino. Mondino, esta placa lean conmigo, por favor, les pido. Dice, el candidato presidencial más votado en las PASO de agosto, Javier Milei, prometió respetar los derechos de los isleños de las Malvinas si gana las elecciones. Esto lo aseguró su asesora económica, Diana Mondino, al diario The Telegraph, cuando le afirmó que nosotros, bueno, no vamos a negociar con nadie, no vamos a reconocer ninguna autoridad externa. Miren la respuesta que tiene que dar el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Genera mucha bronca por un lado, no sé si lo dicen por ignorancia o porque quieren quedar bien con Gran Bretaña y ser empleados súbditos de los británicos, de los que ocupan ilegal y legítimamente nuestro territorio y nuestra provincia. Acá no existe, y esto está claro en el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, porque el pueblo que está en Malvinas es implantado, no se deja a los argentinos habitar Malvinas, se los echó en su momento, ¿no? Se los echó de las islas, entonces desconocen, son ignorantes en este sentido. Entonces realmente por eso es muy preocupante. Cuando cantaban la canción del Mundial, muchachos, y hablaban de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, muchos de los votantes de Milei, ¿qué creían que estaban cantando? Porque esto de entregar las Malvinas, de hablar tan livianamente de las Malvinas, de pensar que quienes murieron allí, quienes todavía siguen pagando terriblemente las consecuencias de ser veteranos de Malvinas, cuando cantaban eso, se supone que estaban homenajeándolos. Cuando votan a Milei están traicionando, por supuesto, ese sentimiento. Miren ustedes lo que dice Aldo Leiva, diputado y excombatiente de Malvinas, al respecto. La juventud argentina que combatió en Malvinas no era peronista, no era radical, no era comunista, éramos argentinos. Lo que no había era malnacidos, que verdaderamente nos hiere profundamente con esos ataques que hace a la memoria fundamentalmente de quienes dieron su vida. Yo no puedo creer y no salgo del estupor que alguien que quiera presidir nuestro país haga alarde de su admiración por Margaret Thatcher, que es la responsable, entre otras cosas, del hundimiento fuera de la zona de exclusión del general Belgrano, que es la responsable de la muerte de nuestros camaradas que siguen clamando para que no arriemos nuestras banderas en la lucha por recuperar nuestras islas. Solamente alguien, un vendepatria, no sé cómo calificarlo. Sí, duele mucho el daño que hace a la memoria de los excombatientes. Por eso le pregunto, ¿alguno de los votantes tiene que haber cantado? Seguramente, miles deben haber sido. En el entusiasmo del Mundial, del que hoy se cumplen 9 meses de la maravillosa conquista del seleccionado argentino, entonábamos en la tribuna, en los livings, en la calle, en todos los sitios, el mundo cantaba, y cuando cantaban sin saber muy bien qué decían, a veces sin entender, cantaban por los veteranos de Malvinas, por los muchachos de Malvinas que jamás olvidaré. Y a esta gente la entregaría sin ningún tipo de problema. No nos olvidemos de Bullrich, que en su momento dijo, bueno, si las vacunas Pfizer cuestan demasiado, les entregamos las Malvinas y chao, le damos las Malvinas y se termina. Este es el criterio de esa derecha que después se envuelve en una bandera y se siente poco menos que dueña de la patria, porque así funcionan las derechas prácticamente de todo el mundo. Cantan el himno, se envuelven en una bandera y esos son los verdaderos patriotas y en este caso los verdaderos argentinos. Estamos recorriendo caminos que parece lo más bajo que se pueda andar políticamente. Jorge Alemán, los invito a que lean conmigo,
escribió algo de lo que nosotros hemos tomado este párrafo, que nos parece interesante. Dice Jorge Alemán: hemos retrocedido a lo peor. A su inconsistencia política lo acompaña el resentimiento del odio al zurdaje, que todos los colaboracionistas de la dictadura, los que siempre siguieron presentes en los medios argentinos, llevan escrito en su ser, como el proyecto de una venganza que creen tener pendiente. Hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla, hay que dar la pelea, de todas maneras. Y yo creo que ha crecido de alguna forma la esperanza. Hasta los datos de Capitanich de ayer en el Chaco. Hoy la mafia de Clarín habla de derrumbe. Clarín estuvo trabajando más de un mes, casi las 24 horas del día, para poner a Capitanich como el corresponsable de un brutal, atroz asesinato que hubo en la provincia, porque lo cometió gente que él conocía, gente con la que tenía algún tipo de relación y que en algún caso de ellos integraban alguna boleta de Capitanich, de la que salieron, de la que los sacaron, como no podía ser de otra manera. La influencia fue atroz, como siempre. Sin embargo, Capitanich sacó el 42%. Eso es un derrumbe contra toda la campaña que se le hizo, la estigmatización y la persecución de su figura. Y los que le ganaron a la necesidad constitucional por un punto y un poquito más. Es decir, se habla de derrumbe tan solo para generar una idea. Pero por el contrario, uno podría decir, parece mentira que Capitanich haya podido sobrevivir en términos de dignidad electoral, políticamente, a ese ataque impiadoso, mentiroso, porque de verdad, ¿a quién se le ocurre que Capitanich podía tener alguna responsabilidad en ese crimen? Pero se lo tiraron encima. Eso hicieron durante todo ese tiempo. Y luego nos dejan a todos pasmados cuando hablan del derrumbe con casi, podríamos decir, la mitad de los votos todavía del Chaco, con las desventajas que siempre implica el ejercicio del poder. Siempre hay un desgaste. Pero además de eso, el desgaste que promovieron Clarín y los demás medios, los demás incluyendo mucho menos, por supuesto, contra Capitanich. Así todo tenemos ese resultado. A mí me parece que es para entusiasmarse. Votó más gente que en las PASO, bastante más gente que en las PASO, aunque menos que en la elección del 2019. Y de esta manera, con más gente votando, uno piensa que seguramente Capitanich recuperó muchísimos votos y que esto puede trasladarse todavía a nivel nacional. Escuchemos al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Que en muchas provincias los candidatos de Javier Milei no lleguen ni al 4% y que después en las nacionales el candidato libertario o gane o tenga una buena actuación, un buen desempeño. La verdad que nosotros también nos sorprendió. Por eso muchos de los gobernadores nos quedamos, como quien dice, dormidos, puesto de que por inercia creíamos que se ganaba. Pero la verdad que no hemos puesto todo lo que tenemos que poner. Ahora sí se está trabajando fuertemente. Obviamente hay una sociedad, digamos, en ciertos sectores que están escépticos, pero gracias a Dios, digamos, todos están analizando y evaluando las distintas propuestas y las distintas acciones que está tomando el gobierno nacional y evaluándolo positivamente. Hace unos 30 años más o menos, por televisión, aquel político inolvidable, Jaroslavsky, dijo carajo. Hubo una conmoción. La gente se miraba en el living de su casa, salían los comentarios. Parecía un exabrupto. Mira dónde hemos llegado ahora. La modestia de aquella expresión de fastidio que por algún motivo expresaba Jaroslavsky. Hoy día pasa de todo. La falta de consideración y de respeto por ustedes, finalmente. Usted es capaz de entrar donde no conoce y decir una grosería, una palabra de las que consideramos feas, no malas, porque mala palabra es guerra, pero de esas feas que caen muy mal, que incomodan. Usted entraría a una casa donde no lo conocen y usted puede saludar tuteando a nadie, a decir esos disparates. Bueno, nosotros, los comunicadores, entramos a su casa sin conocerlos.
Y por consiguiente, estamos obligados a un cierto respeto en el idioma, en la calidad de las ideas, si fuera posible, pero por lo menos en el lenguaje. Mire lo que ha sucedido. Esto de Milei que vamos a ver es una cosa tremenda, pero el comportamiento viene auspiciado por lo que pasa también en los medios de comunicación. Entonces se dice cualquier cosa con una desfachatez y con una irrespetuosidad que a veces parece que nos colma y al otro día empeora todavía. Así que esto que vamos a escuchar de Milei lo tiene a él como el hombre que recoge culturalmente un tiempo en el que no hay respeto ni por el idioma. Alguien que sí lo tiene, notable escritor y pensador como Ricardo Forster, dijo algo sobre lo que es el comportamiento de Milei y nosotros lo intercalamos de esta manera. Yo quiero transformar la Argentina. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Milei ha logrado expresar un cierto sentido común de una parte de esta sociedad que dice en voz baja todo lo peor sobre el otro. Los hijos de puta de los comunistas zurdos de mierda, por eso los detesto. Sobre el pobre. Imbécil, tarado. ¡Inútil! El negro. ¿Qué tenés adentro, boludo? El que se te ocurra. 2 más 2 es 4. Pedazo de mogólico. Una visión brutalmente fascista del mundo porque está resentido con todos y todas. ¡Sos una roñosa! ¡Hija de puta, la concha tu madre! Que es una cloaca, que son insultos, degradación. ¡Estúpido! Solamente estoy diciendo que sos una burra. ¡Pedazo de mierda! Destrucción de la lengua, aniquilación a través del lenguaje del otro. El próximo presidente argentino soy yo. ¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada! Palpatine Milei, totalitarismo de mercado y distopía argentina. Distopía viene a ser, entiendo, lo contrario de utopía. ¿Quién dijo esto? El profesor Jorge Fonseca, que es un hombre de la Universidad Complutense de Madrid, de las más prestigiosas del mundo. Lea conmigo lo que él ha escrito. El auge de Milei se dio a partir de esta frustración que viene comentando en la nota, además del masivo apoyo del poder mediático, pilar esencial, ese poder mediático del orden neocolonial y el retroceso educativo del pueblo que parece no ser capaz de ver que Milei les propone que le vendan la casa es argentina, a fondos buitres y que luego le paguen un alquiler, se paguen la sanidad y hasta su propio despido laboral. Estas cosas suceden en medio de la gran defensa de lo privado contra lo estatal. Lo hace el PRO, lo sostiene Patricia Bullrich, quien sería el presidente economista Melconian, lo defiende, por supuesto, a rajatabla Milei, y hoy Axel Kicillof, en la presentación, la inauguración de 22 kilómetros de autopista entre Ezeiza y Guernica, dijo algo muy, pero muy interesante. ¿Quiénes hacen? Todo lo hace el Estado y ellos lo aprovechan. Siempre es así. No hay prácticamente una actividad privada de las millonarias, de las super actividades que se cumplen en la actividad industrial, por ejemplo, que no tenga que ver como punto de partida con el Estado, lo que facilita el Estado para que lo lleven a casa, a cabo. Bueno, veamos ahora lo que hoy dijo Axel Kicillof. Y cuando yo lo escucho, me pregunto si alguien le prohibió al mercado hacer esta autopista, si alguien le prohibió al mercado, a un empresario, a un negocio privado hacer la ruta 6 o la ruta 4, si le prohibió hacer las escuelas, los hospitales, nadie se lo prohíbe. La verdad que hay libertad de mercado para los negocios que les resultan rentables, favorables y ventajosos, pero hay cosas, hay puntos, hay partes de la vida social que no tienen una rentabilidad inmediata, que no tienen una respuesta en ganancias, que no tienen, en fin, todo lo que impulsa los negocios privados. Así que creo que esta autopista es un ejemplo muy claro de que hay cosas que sí, que están muy bien y que debe hacer el mercado,
que lo hace un empresario, que pone su inversión, que saca su ganancia. Pero hay otras grandes obras que tienen que ver con la salud, con la educación, con la conectividad, con la infraestructura, que si no las hace el Estado, no las hace absolutamente nadie. La autopista va a posibilitar muchísimos negocios. Por ejemplo, piensen ustedes las ventajas que dan las rutas, los puentes que se construyen a la actividad agropecuaria, pero también a la industrial. Esto lo hace el Estado, lo facilita el Estado, se los da casi gratuitamente o con el impuesto de todos los que conformamos el Estado. Pero a la hora de la verdad nunca lo reconocen. Siempre el Estado es el malo, siempre el Estado es aquel que los lleva por delante. El Estado está aupándolos en todos los momentos, siempre. Vamos a hacer un poco de humor a través de alguien que estimamos muchísimo, Cristian Siminelli, un joven actor y periodista de El Destape. Se propuso, sin repetir y sin soplar, decir todas las aberraciones en las que cae Milei. Sin repetir y sin soplar, estupideces y aberraciones de Milei y la libertad avanza como la compra y venta de órganos. ¡Tiempo! La compra y venta de órganos, vender que tenés libertad para morirte de hambre, sostener que la mejor ESI es el porno, prometer mayor educación reduciendo el presupuesto, que la niña te la baje un perro muerto, usar mogólico como insulto, usar zurdo como insulto, usar cualquier palabra como insulto, prometer privatizar las calles, prometer que los vecinos van a tener que pagar la obra pública tomando crédito, sostener que la única libertad que existe es la libertad económica, pensar en niños atados y bañados en vaselina, prometer dolarización, prometer que no vas a dolarizar, sostener que las empresas privadas tienen todo el derecho del mundo a contaminar las aguas. Ahí está Conan. Negar el cambio climático, negar la dictadura, afirmar que sos anticasta de la mano de Macri, Cavallo y Roque Fernández, creer en la mano invisible del mercado, pensar que el enviado del maligno de la tierra es el Papa, pintarse la papada de negro, sostener que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. 21 respuestas correctas. Ganó. Te ganaste la posibilidad de un voucher de 10 pesos para estudiar en tu carrera universitaria. Premio válido únicamente para usar en vacaciones de verano. Bueno, además de sonreír con estas cosas de Milei, tenemos que ponernos serios, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Daniel Rosato, que es presidente de Industriales de Pymes Argentinas, dueño de una fábrica metalúrgica y una papelera, es un hombre que estuvo hablando ante sus trabajadores, explicándoles lo que puede venir, cuáles pueden ser las consecuencias, porque algunos juegan con esta idea de votar a Milei y que explote todo. ¿Están pensando seriamente en sus familias cuando la ultraderecha les está diciendo, sea Milei o sea Bullrich, todo lo que van a hacer con el trabajo, con el salario, con la soberanía, con cada uno de los elementos que constituyen la vertebración de una sociedad, de una nación? A veces parece que no tomaran nota. Por eso Daniel Rosato habló con los trabajadores y hoy estuvo conversando con nosotros en radio. La gente dice que manifestó que está cansada, que realmente busca una alternativa. ¿Por qué? Porque de 2015 al 2019 no le fue bien, sí, le ofrecieron mejores condiciones, le fue mal. En este gobierno han tenido el problema de, a raíz de la pandemia, la guerra y todo lo que vivimos, también le ha ido mal. Entonces la gente está un poco cansada y con bronca. Lo que ocurre es que ese cansancio, esa bronca, no le permite ver y hacer un análisis de lo que pueden llegar a votar, que puede ser peor todavía, ¿no? Es decir, peor en el sentido de que puede significar una crisis muy grande en la Argentina y mayor pobreza e indigencia. Es que hay mucha diferencia. Lo que tiene que ver la gente, Víctor, es lo que se viene, lo que hay que mostrar es que estamos a punto, el año que viene, de generar una transformación muy grande en la Argentina donde va a haber mucho trabajo. Y esa cantidad de trabajo significa también entrada de dólares al país, una solución en la economía que también va a generar mucha demanda de puestos de empleo, y eso es lo que hay que de alguna manera mostrar, y que caso contrario se requiere de una política industrial. Si no hay una política industrial, la Argentina va a entrar en decadencia nuevamente, ¿no? En 2015, este hombre, Daniel Rosato, reunió a 100 trabajadores, era en el Parque Industrial Plátanos, en Berazategui, y ahí con otros industriales advertían sobre los riesgos de la llegada del neoliberalismo. Todo lo que iba a pasar con la liberación del cepo al dólar, la precarización laboral que iba a instalar la Alianza Cambiemos. Muchos trabajadores no le creyeron.
y se dieron un tiro en el pie. Un trabajador votando neoliberalismo, votando derecha, es inadmisible en términos de la inteligencia que cualquier persona que se precie debe tener, debe poner en juego cuando se trata de definir su futuro, el de los hijos y demás, lo que está en juego siempre en una nación. Hicieron efectivamente lo que Rosato y otros profesionales le están diciendo ahora a continuación y lo vamos a escuchar, pero no sé si todos tomaron nota. A los trabajadores que están participando en estas empresas. Y lo que quedamos viendo es que Dios se va a elegir entre dos modelos, uno más liberal, más, digamos, vinculado con el neoliberalismo, básicamente, en el lenguaje nuestro, vinculado a la apertura, a la importación de productos. Y lo que nosotros vemos ahí como una gran dificultad que vamos a tener es que hoy en día en el mundo, todos los productos que fabricamos en Argentina, hay muchos países que o por subsidio, o por trabajo esclavo, o por mayor volumen, que eso les permite tener mejor competitividad, se venden todos a mitad de precio de lo que nosotros podemos fabricar acá. Y obligadamente, ustedes pónganse en la cabeza nuestra, hipotecamos la casa nuestra, la casa de nuestros viejos, para ligar un crédito, para poder comprar un equipamiento. Y en mi caso que yo vendo acero, hoy en día el acero que yo compro en Argentina a $2.50, en China vale $1. Si ese mismo producto se empieza a importar, ¿qué va a pasar acá con el fabricante de acero? No va a vender nada. Y si no vende nada, ¿qué va a hacer con los 250 obreros que tiene en su fábrica? Va a tener que disminuir la nómina. Y si disminuye la nómina, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Dejan de consumir, compran menos que en el supermercado. Y eso empieza a generar, digamos, un círculo que va achicando el mercado. Y ahí directa o indirectamente estamos todos vinculados. Y ahora las cosas con Milei son iguales, y sin embargo, el empresario que ustedes van a ver a continuación, que hacía lo mismo, se llama Daniel Millán, de Millanel Cosmética, parece que tiene el 65% de sus trabajadores votando a Milei. Es decir, aquella advertencia de lo que iba a pasar y que ocurrió, porque todo lo que señalaba recién Daniel Rosato y lo que va a decir Millán sucedió. Los trabajadores perdieron empleo, se quedaron nuevamente desocupados. Al 10 y pico % subió la desocupación. El salario bajó 20 puntos, las jubilaciones bajaron 20 puntos. Se fundieron más de 20.000 pymes. Las pymes son las que dan trabajo al 65% de los trabajadores en la República Argentina. ¿A qué están jugando? ¿Cuántos tiros? Ya no solamente qué tiros se quieren dar en el pie. ¿Cuántos se van a dar en ese lugar? ¿Cuánto van a herir la condición de trabajadores que tienen? Vamos a escuchar aquello del 2015 de Daniel Millán, a ver si ahora surte efecto. De las cámaras empresariales estamos muy preocupados por lo que se viene el domingo. Hay dos modelos de país, uno productivo y uno especulativo. Yo en el año 2001 y ahora fueron las únicas 2 veces que tuve que hablar. En el 2001 tuve que proteger 10 puestos de trabajo, ahora son 400. Es muy difícil sostener una empresa productiva cuando todo viene de afuera. Hoy se quejan porque no se pueden comprar dólares a 16. Quieren a 16, se los venden. El tema es cuando se los pongan a 20. ¿Los van a comprar? Que está todo bien, ni en pedo. Pero ojo, nunca un gobierno liberal en la Argentina dejó el país mejor. Martínez de Oz, Alzo Garay, Cavallo, Melconian, Schwarzenegger. Esa gente es la misma gente que se ha llevado siempre lo que el país ha construido. Vamos a ir a comprarle trabajo a China. Gasto público a la gente, gasto público es la educación, gasto público es la seguridad, gasto público es la salud, gasto público son ustedes. Cada vez que se suben a un tren son gasto público. Entonces cuando dicen de bajar gasto público, dicen le vamos a sacar cosas a ustedes. No estamos hablando de peronistas y radicales, estamos hablando de liberales. Los liberales son la desgracia del mundo. Ahora les pido que lean conmigo algo muy interesante de nuestros colegas del Destape. Trabajadores de aplicaciones de delivery han rechazado repartir boletas de Milei. Vieron que se creó la idea de que los repartidores, los muchachos que trabajan en el delivery en distintas empresas, eran todos de Milei. Bueno, no da la impresión de que sea así. El planteo es un bochorno, han dicho. En el Destape señalan que a contramano de ciertos discursos que conectan a la Libertad Avanza con trabajadores movilizados en moto para las aplicaciones de delivery, el sindicato repudia a Milei y pide por el peronismo para hacer respetar sus derechos.
esos derechos que no van a ser considerados. Y que cuando efectivamente sean traicionados, vulnerados, determinarán que la gente salga a la calle. Y para esto es que se preparan Milei y Bullrich, para castigar al que salga a protestar, el que tiene hambre. No vaya a la 9 de julio y pare el tránsito, porque el derecho a transitar de la gente no se puede interrumpir. Dirán eso y le pegarán muy duro. Y como va a haber dureza de esa naturaleza y gases lacrimógenos y balas primero de goma, que después serán balas verdaderas, como ocurre tantas veces, aunque las balas de goma ya de por sí hacen muchísimo daño, vamos a tener un lío muy importante en las calles. Lamentablemente es así, ellos lo están anunciando, no nosotros, ellos lo están diciendo. Ajuste y orden, poner orden en las calles. Nadie puede salir a protestar, a exhibir su hambre, su necesidad. No tienen ese derecho. Entonces va a pasar lo que dice Carlos Piñanelli. Si pasa lo que están diciendo, vamos camino a la anarquía. Porque el sindicato que nos salga a la calle, va a salir la gente. Y va a ser peor. Porque cuando la gente sale desesperada, sale en anarquía y no hay conducción. Ahora vea esta imagen de Milei y de Bolsonaro. Se parecen muchísimo. Ambos hablando de la motosierra, haciendo el gesto que tiene que ver con lo que van a hacer. Bolsonaro lo intentó, por suerte le costó la presidencia, porque la justicia de Brasil finalmente encontró un poco de razón y borró aquello que había privado a los brasileños de tener a Lula de presidente y que lo fuese Bolsonaro. Bolsonaro es un anticipo de Milei. Se aman, se quieren, se respetan, Dios los cría. Lo mismo sucedería si Trump se cruza en el camino. Bueno, el periodista de Trump, Tucker, uno de los mayores ofensores que tiene el periodismo en los Estados Unidos, un hombre que mintió deliberadamente que había fraude después que ya se sabía que no había habido fraude pese a las protestas de Trump. Y eso le costó a la Fox 786 millones de dólares, porque si no tenía que pagar 1.600 millones de dólares por las mentiras en general de Fox también, pero fundamentalmente de Tucker Carlson, que vino a entrevistarlo. Andan por el mundo haciendo estas cosas. Acompáñeme con una cosa muy interesante de Brasil. El número de personas que pasan hambre se ha duplicado en los últimos 2 años. Brasil superó con creces las cifras de hambre registradas en 2020, hasta alcanzar los 33 millones de brasileños que viven bajo esa condición en 2022. Un enorme retroceso en comparación al año 2014, cuando la ONU retiró a Brasil del mapa mundial del hambre. Esto naturalmente tenía que ver con lo que hacía Lula, con todas las campañas de Lula. Había cambiado profundamente el país y había convertido a Brasil en la verdadera 6ª potencia económica del mundo. Ahora también es muy interesante esto que leemos del Destape, que es un título, nos sirve a nosotros para que usted también lea con nosotros, porque tenemos la convicción de que aquello que se lee entra mucho más, y lo que queremos con ustedes, nuestro trabajo de ciudadano, el de ustedes y el nuestro, que entendamos las mismas cosas si fuera posible, aunque discrepemos en muchos aspectos. La preocupación de Joe Biden por Javier Milei. Parece que le preguntó a Alberto Fernández en el G20, ¿quién es ese personaje? Estas cosas que se dan porque llama la atención el hombre. Biden también tiene sus problemas. Es que el neoliberalismo explota. No hay manera de continuar así. 45, 50 millones de pobres. 100.000 homeless que duermen sobre las rejillas del subte en nada más que en la ciudad de Nueva York. Kilómetros de gente viviendo en las veredas en California. Protestas por todos lados y una tremenda violencia que ha determinado lo que le contábamos el otro día sobre la cantidad de robos que se producen en los supermercados, por ejemplo. Mire usted ahora lo que está pasando con los trabajadores automotrices. They want to say that our righteous fight for a higher quality of life for the working class would wreck the economy. We're not going to wreck the economy. We're going to wreck their economy because it only works for the billionaire class. United will never be divided. In just 4 years, Big Three profits have shot up 65%.
Over that same period, CEO pay has skyrocketed by 40%. Average new car prices are up 34%. Inflation's up 20%. And auto workers' wages are up a mere 6%. So we've continued to fall further behind. Una vez más, le quiero agradecer a Ezequiel Orlando, después de todo esto que hemos hablado, del neoliberalismo, de la ultraderecha de la Argentina y del mundo. Vamos a recorrer caminos que tienen que ver con las atrocidades cometidas en otros momentos por esa ultraderecha. Está Rubén López en estudios con Ezequiel Orlando. Muchas gracias, Ezequiel, una vez más. Y saludo a Rubén, hijo de Jorge Julio López. Siempre el abrazo y siempre el respeto. Los dejo con Ezequiel y nos reencontramos mañana, si Dios quiere, en estos 2-3 días que voy a estar fuera de la Argentina y que tenemos que hacer de esta manera nuestro trabajo. Espero que les sea satisfactorio. Ezequiel, adelante, gran abrazo. Va a estrenarse ahora a las 20, apenas termine este programa, este segmento, van a poder verla por el canal de YouTube de la Universidad Nacional de La Plata. Lo importante que es la educación pública, ¿no? Lo importante que son las universidades argentinas públicas. Bueno, en la página de YouTube de ellos, decía entonces, van a poder ver un micro documental, dura 8 minutos, se llama Arana sin olvido, y trata justamente sobre esto, sobre la segunda desaparición, en realidad hay que decirlo, fue en democracia, de Jorge Julio López. Veamos un adelanto y ya nos conectamos con él, con Rubén López, su hijo. Siempre me defino como el hijo de Jorge Julio López. Fui llevado al pozo de Arana. Los sitios de memoria tienen que ser abordados por los niños, por los jóvenes. La identidad es la que asumí hace unos años cuando dije me pongo la camiseta de mi viejo y vengo a luchar por él. Mi mamá y mi papá pasaron por acá. Que él vio acá cómo asesinaban a sus compañeros de lucha. Nuestra verdad no es algo que uno narra de algo que sucedió, es algo que vivimos. A cada uno de nuestra familia le contó una escena, una partecita. Cuando vos las empezás a juntar, armás la película. Tu papá no llegó al juicio, no lo podemos encontrar. Uno ve esas imágenes, uno recuerda lo que pasó y la verdad que 17 años atrás sucedió este hecho y fue, la verdad, trágico porque también nos volvió a poner sobre el piso la impunidad que tienen los sectores de la policía, de los militares, los genocidas, ¿no? Rubén López, le doy las buenas tardes. ¿Cómo le va? Aquí Ezequiel Orlando lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por llamar. Bien, por favor. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que siente a 17 años de esta segunda desaparición de su padre? Y bueno, ¿no? Con esto que imagino remueve este día, un día como hoy. Sí, hoy es un día particular y especial porque son un nuevo aniversario. Yo ayer lo ponía en mis redes sociales un poco para contar lo que, como a las 9 de la noche me di cuenta, hace 17 años atrás, también era un 17 de septiembre, caía domingo y fue como a las 9 de la noche la última vez que literalmente vi a mi viejo, porque estaba cargando mis herramientas, mis muebles que tenía que entregar ese día lunes 18 y no lo podía acompañar al juicio. Y cuando pasé a saludarlo, bueno, estaba bien, tranquilo, ansioso. Por primera vez lo iba a ver cara a cara a Chicolás y había contado él lo que había visto y sufrido en esos centros clandestinos de detención, como se veía recién en Arana, que es muy emblemático tanto para Ana como para mí, estar en ese lugar donde desaparecieron personas, donde asesinaron, donde hubo tanto dolor, y hoy hay un espacio de memoria, y la verdad que un día como hoy para nosotros es todos los días igual.
Pero bueno, hoy es emblemático especialmente por estos 17 años de esta segunda desaparición. ¿Por qué nunca se investigaron pistas claves? ¿Por qué nunca no sé si no hubo interés en conocer qué pasó con Jorge Julio López o hubo desidia? ¿Qué pasó ahí? Yo no estoy calificado, pero entiendo y he visto que se ha investigado mucho. Después otra cosa es, se hicieron bien las cosas y evidentemente no se hicieron bien. Es lógico, es entendible. Hace 2 años, cuando hablé la última vez con el fiscal, me contó, asumí hace poquito la jefatura de la fiscalía, la que está a cargo ahora, el doctor Shapiro, y me contó todo lo que estaban haciendo y proyectando hacer. Pero bueno, yo le dije, está bárbaro, vos me mostrás muchas cosas, pero en definitiva el resultado hasta ahora es nulo, y sí, me sé tener razón, y esa es la verdad. Ahora, después alguien en algún momento tendrá que ver qué se hizo mal, que hasta ahora, por lo visto, todo, porque, insisto, el resultado al no tener algo positivo, lo peor de todo en estos años ha sido que ni siquiera sabemos el por qué, mucho menos sabemos quiénes pudieron haber sido la mano ejecutora, quiénes haber sido el ideólogo, suponemos y entendemos que seguramente Checolás pudo haber estado detrás de esto, pero bueno, este personaje genocida nefasto se murió el año pasado y se llevó 9 condenas a cadena perpetua, o sea que se murió condenado, cumpliendo las cadenas, pero murió impune, porque se llevó 2 secretos. Entendemos que uno, a ciencia cierta, es saber dónde está Clara Naí, la nieta de Chicha Mariani, es él el que la apropia, que la saca de la casa de la calle 30, acá en la ciudad de La Plata, y lo que entendemos pudo haber pasado, o por lo menos saber qué pasó a mi viejo. Lo hemos visto en estos días cuando en una agenda estaban estos personajes que hoy intentan poner en debate otra vez y traer a esta teoría de los 2 demonios, o estos pro dictadura que han salido últimamente y que han hecho actos en lugares democráticos como es la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos sin tiempo, pero ¿qué le respondería a esas personas justamente que están haciendo esos actos, que están cargando, invirtiendo la responsabilidad, ¿no? La carga de la responsabilidad? Nada, que están equivocados, que lo hemos visto, que lo hemos sufrido, que esto... Y ahí también hay que hacer un mea culpa, lo que entendíamos todo que esto estaba saldado, evidentemente hay que volver a militar, a contarle a los jóvenes, a muchos jóvenes y a muchos mayores también, pues no hay que echarle solamente el fardo a los jóvenes que votaron a Milei. Hay muchas personas que han votado estos grupos de ultraderecha, que lo hemos visto inclusive con otra candidata a presidenta que quiere exterminar a un partido, a un signo político por ser perteneciente a ese signo, y me parece que así no se construye la democracia. En base a lo que es ese famoso verdad, memoria y justicia, me parece que hoy tenemos que seguir activando y reactivando, sobre todo llegar a los más jóvenes o a aquellos que entienden que lo que propone Milei está bárbaro, cuando entendemos que vienen no solamente por todos, sino vienen por todos. Y hoy no lo disimulan. En otro gobierno anterior, el de Macri, nos dijeron que iban a dejar lo malo y iban a dejar lo bueno. Y sin embargo, cuando asumieron, hicieron un desastre. Hoy te están diciendo que van a hacer. Vienen por todos los derechos conquistados. Es un mensaje muy importante con el que quiero cerrar esta nota y con el que me quedo. Rubén López, muchas gracias por esta entrevista. A las 20 entonces el microdocumental. Ahí vamos a estar viéndolo porque yo tampoco lo vi, así que hoy en el estreno lo vamos a estar mirando. Muchas gracias por llamar. Por favor, un abrazo grande, un abrazo enorme. Hasta aquí hemos llegado, amigos, amigas, a este final de la hora extra de Víctor Hugo. Hoy lunes, mañana, por supuesto, misma hora, mismo canal. Nos reencontraremos nuevamente con esta modalidad. Así que espero tengan una hermosa tarde. Chao, hasta mañana.